¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Música y los Músicos. Hoy vamos a charlar con un artista que nació en Brasil, lo que habla a las claras de que estamos hablando, cuando hablamos de nuestra música, hablamos de una región cultural. Excelente acordeonista, Renato Fagundes. El instrumento del que vamos a hablar llegó alguna vez de Europa y aquí se afianzó, se afincó de tal manera que es parte indiscutible de nuestra música. Muchas veces hablamos de una región cultural que va más allá de los límites geográficos y que incluye parte de Brasil, por supuesto, a Entre Ríos, a Corrientes, Misiones, parte de Paraguay, parte de Santa Fe, de Formosa, de Chaco. Esa es la zona cultural nuestra. Y hoy vamos a hablar con este artista que nació en Brasil y que toca esa música que todos compartimos y todos sentimos, que es el chamamé. Y estoy hablando de Renato Fagundes. Bienvenido, Renato, un gusto enorme poder charlar con vos. Buenas, amigo Gustavo, una alegría inmensa saludarte y desde ya agradecerte por la invitación y por tu medio quiero enviar un gran saludo a todos tus telespectadores. Renato, vos naciste en Brasil, sos de Brasil, vivís Sí. en Uruguayana en este momento, pero no naciste ahí. Contanos y contanos además, no solo dónde naciste, ¿cómo te hiciste acordeonista? Bueno, yo por ahí en tono de broma suelo decir siempre que soy como ese tema de Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Bueno, yo nací un 19 de marzo de 1996 en la ciudad de São Borja, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, frontera con Santo Tomé Corrientes. São Borja es muy conocida, de hecho, acá en Brasil, en todo el territorio nacional se la reconoce como la tierra de los presidentes, porque es la única ciudad del país que dio dos presidentes, ¿viste? En la historia, que fue el doctor Getúlio Vargas y João Goulart, posteriormente. Nací ahí y bueno, cuando tenía 5 años de edad, nos trasladamos con mi familia acá para la ciudad de Uruguayana, que está en la misma provincia, Rio Grande do Sul, y hace frontera con Paso de los Libres, Corrientes. Y en esa infancia fronteriza, por así decirte, ¿no? Siempre digo que la ubicación geográfica de uno influye mucho, más aún en los primeros años ahí, las primeras vivencias de uno como criatura, como adolescente. Y siempre se escuchó mucha música en mi casa, por el lado de mi madre, sobre todo. Tengo muchos parientes lejanos, artistas, por ejemplo, los Fagundes, que son todos acá de una región de Alegrete, una ciudad que se llama Alegrete, que está a 140 kilómetros acá de Uruguayana. Son gente muy destacada en los medios de difusión de música tradicionalista, como compositores, como cantores. Viene mucho de ahí en la parte familiar, por así decirlo, ¿no?
Por el lado de mi padre, también tenía algunos músicos. Había una bisabuela mía que tocaba la armónica y un tío de mi padre, o sea, hermano de mi bisabuela, que tocaba el acordeón también, que tuvo un final medio trágico, porque justamente lo mataron en un baile, él estaba tocando y ahí le dan un tiro. ¿Viste? Son esas historias de familia. Y bueno, siempre me gustó mucho la música, ¿viste? Pero yo recién a los 12 años fui a tener contacto con el instrumento. A los 12 años un amigo de mi padre me presta una acordeona verdulera de 8 bajos y 2 hileras, y ahí empecé a dar mis primeros pasos, escuchando música, y yo al comienzo no tenía ninguna aspiración a trabajar con música, a producir contenidos musicales. Más que nada quería tocar para mí el acordeón porque me gustaba el acordeón. Hasta que un vecino, yo tenía 13 años, mira, hacía un año que tocaba, y un vecino mío que me lleva unos 3 años más. Yo tenía 13, él tenía un 15, 16 en ese entonces. Un día escucha el acordeón acá y viene y me golpea la ventana y de presente me dice que él tocaba la guitarra y el primo de él cantaba. Y necesitaban un acordeonista para acompañarlos en una presentación radial que había en un parque agrícola acá de Uruguayana, sería como la rural, como dicen ustedes ahí, ¿no? Sería nuestro parque. Y ahí me invitan a tocar, y ahí tocamos 3 canciones, así medio de improviso, y para mí era todo un desafío, ¿no? Porque yo soy una persona que por ahí, aunque no parezca, la timidez me puede bastante, ¿viste? Y más aún en ese entonces, adolescente, y poco dominio del instrumento, era todo un desafío, pero fui. Y ahí empezaron las invitaciones, ¿no? De acompañar a un cantor aquí, acompañar a un cantor allí, y de a poco fui saliendo. Pero lo más gracioso de todo es que ese amigo mío, que me invitó, que me puso en el camino de la música, por así decirte, años después se recibió abogado y nunca más tocó la guitarra. O sea que, me puso en el ruedo y me abandonó. O sea que vos subiste al escenario por primera vez ya como profesional, realmente. Y me tocó. Qué cosa, ¿no? Ahora, Sí. estabas con el acordeón de 2 hileras, 8 bajos, y seguramente haciendo un tipo de chamamé, pero después te volcaste no solamente a otro tipo de instrumento, sino a un tipo Sí. de chamamé donde la influencia montielera es indudable. Sí, justamente, yo por ahí no soy muy creyente del destino, por así decirte, ¿no? Pero hay cosas que por ahí vuelven a poner en duda el credo de uno, ¿no? Yo siempre escuché mucha radio argentina, sobre todo radio LT12 acá de Paso de los Libres, ¿no? Y en ese entonces LT12 cortaba la transmisión a la medianoche y retomaba a las 6 de la mañana. Tanto el corte como la apertura era la polca General Madariaga, de Ernesto Montiel y Isaac Oregón, ¿no? Justamente que es la canción temática de la emisora. Y siempre me gustaba mucho ese sonido. Y yo en ese entonces todavía no asimilaba bien esa cantidad de estilos de chamamé que hay, ¿no? O sea, que cada uno tiene su forma de tocar e interpretar. Y Montiel mismo, a la larga de los años del Cuarteto Santana, si uno se pone a observar, él como que cambia un poco su Fue impronta de a cambiando. poquito hasta que... Sí. Claro, Sobre todo después que Martínez Riera estuvo con él, fue un cambio notable. Sí, hasta que llegó a esa etapa ahí que decís, bueno, los años 60, como que ahí él asentó, ¿no? Su forma, pero en fin. Entonces escuchaba ponerle el guasuncho y me parecía similar la forma de tocar, pero no sabía que era el mismo
intérprete, no la misma persona que estaba tocando, tipo, me sonaba parecido que el intérprete del Guasuncho era parecido con el que tocaba General Madariaga, por así decirte, pero no sabía que era la misma persona, ¿no? Que era el mismo Claro, artista. Porque una cosita también, ¿no? Yo digo, si por ahí todos los locutores tuvieran ese hábito de anunciar el autor y el intérprete, por ahí incluso ayuda a uno a entender las cosas, ¿no? Pero en ese entonces no era así. Entonces escuchaba mucho ese estilo y me quedaba y me gustaba ese sonido, pero no sabía que era la misma persona. Hasta que un día de visita voy a ver a mi padre, allí en San Borja, que él siguió viviendo allá y nosotros con mi madre venimos a Uruguayana. En unas vacaciones voy y busco un acordeonista muy legendario de la zona, que falleció este año con 92 años, donde de Cunha. Él acompañó mucho tiempo a un cantante acá del sur de Brasil que se llama Pedro Hortaza, que anda siempre con la familia, está de la fiesta del chamamé. Bueno, me acerco a donde él y donde él era un hombre extremadamente chamamecero y era muy amigo de don Carlos Talavera. ah, Que don mira. Carlos vivía en Santo Tomé, y, o sea, ciudades vecinas y tenían esa amistad fronteriza y se visitaban mutuamente, uno iba, el otro venía y así estaba. Y entonces un día, escuchando cantidad de discos, de CDs que él tenía ahí, entra un disco del Cuarteto Santa Ana y entra la General Madariaga. Entonces yo le digo, pero ¿y ese tema quién es que toca? Porque yo siempre lo escucho en una radio libre, pero no sé quién es. Bueno, y ahí él me entra a explicar quién fue Ernesto Montiel, de qué se trataba el Cuarteto Santa Ana, Carlos Talavera. Y ahí como que yo me encontré. Y para la sorpresa de él, que él también era muy montielero, pero él no se dedicaba a sacar esos temas Montiel, tocaba algún tema que otro. Yo ya sabía tocar un pedazo de Feliciano Orilla, del mismo General Madariaga, como te digo, sin saber que eran del mismo autor, del mismo intérprete. Y él tenía, ¿no? En ese entonces, San Conetani, que es el acordeón que yo tengo ahora, que es el mismo sistema que el acordeón de don Ernesto Montiel. De hecho, él se la compró por intermedio de Carlos Talavera, porque un día él le va a visitar a Talavera en Santo Tomé y le dice que quería un acordeón como ese que tenía a cargo. Entonces él le explicó que ese acordeón se encargaba de los hermanos Conetani en Buenos Aires, que era solamente por pedido. Entonces se la encargó. Y fíjate el detalle de los enconetani, como eran detallistas, que al saber que el acordeón era para un brasilero, pusieron un acordeón blanca, pero con los botones verdes y amarillos, por los colores de la bandera. Claro. Y bueno, entonces cuando entra a escuchar ese disco de Cuarteto Santa Ana, que le dije que me encantaba ese estilo, y él me empezó a comentar peculiaridades del estilo, a enseñarme, y me presta su acordeón y yo toco un pedacito de Feliciano Orilla, él como que le llamó mucho la atención, ¿viste? Porque él era un acordeonista, como te digo, muy legendario y siempre era muy visitado por los músicos, los turistas que estábamos aprendiendo a tocar el acordeón para saber de él. Pero es como que entrarle por ese lado del Cuarteto Santa Ana, de ese estilo principalmente, nunca le había pasado. Y tanto fue su sorpresa, tanto fue la emoción que le generó, que él tomó la decisión de regalarme su acordeón, que es ese acordeón que yo Mirá. utilizo y pretendo seguir utilizando, ¿no? De hecho, él pidió permiso a la familia dijo que no tenía ningún problema, no se oponían para nada, y me obsequió su acordeón. Y entonces como que él me pasó ese acordeón y esa enseñanza y ese legado y como que ese objetivo, por así decirte, ¿viste? Seguí por esa línea de Ernesto Montiel que te va a ayudar mucho como, no solamente como músico, pero sí, pero la filosofía que tenía Ernesto Montiel, ¿sí? Porque Montiel era un hombre muy disciplinado, que tenía muchos criterios, tenía un entendimiento de la música distinto, pautado en defender las costumbres y la tradición más bien gauchesca, ¿no? Que es la tradición del litoral argentino, pero que tiene mucho que ver también con esa cosa del gaucho, que es lo que más hermana a la gente acá del sur de Brasil, la gente argentina y la gente del Uruguay, que estamos asentados sobre el mismo bioma pampa, ¿no? Y entonces me agarré por ahí. Ahora, ¿cómo? Primero, la buena suerte, o no sé cómo decirlo, que don Carlos te regale el acordeón, una cosa de loco. Que te vaya pasando la idea, no solamente musical, la idea de vida de don Ernesto, porque
Era una persona que de mucho trabajo, exquisito para tocar, la verdad que era muy exigente, un montón de cosas que hacen que la música que él interpretaba y de la manera que lo hacía sea fantástica. Mamaste Sí. todo eso, absorbiste todo eso. Y después, ¿cómo pasás a la Argentina tocando eso y te vemos, que sé yo, con Facundo Díaz te vemos seguido, ¿no? Sí. Trabajando. ¿Cómo llega? ¿Cómo se da eso? Sí, bueno, volviendo, haciendo un hincapié en lo que te comenté, yo por ahí soy medio de no creer en el destino, pero hay situaciones que me hacen balancear a veces. Como te contaba, primero esa, ¿no? Que escuchaba las músicas de Montiel, no sabía que era Montiel, me gustaba. Después me encuentro con este señor de Cuña, me pasa a enseñar lo que era la música montielera, me regala un acordeón con el mismo sistema, de la misma marca de la que usaba Montiel. Y estando yo en Uruguay ya en una tarde, me llega una persona que en ese entonces integraba la comisión del Festival Homenaje a Ernesto Montiel, que pasó en Ríos. Se presenta y me dice, me enteré que vos tocás los temas de Montiel, me dice. Y yo le dije, sí, saco humildemente algunas canciones, pero no son muchas, le dije. Pero tenés 5 o 6 temas. Yo digo, sí, un poco más también. Queríamos invitarte a que participe del Festival Homenaje a don Ernesto Montiel. Bueno, año 2012 fue eso, 10 años atrás. Y yo digo, pero sí, con mucho gusto, con mucho honor. Pero yo, en mi ingenuidad y cierta inexperiencia en lo que es ser un solista, ¿no? Porque yo siempre, yo voy acompañado a un cantor, ¿no? Era un seccionista, como dicen, ¿no? Llego, me presento y encima después me pagaron un caché, ¿viste? Y yo tenía en ese entonces 16 años. Y tuve una buena recepción por la parte del público, también fui muy bien recibido. Y a partir de entonces, hasta el presente momento, todos los años me tienen presente en la cartelera del Festival de Homenaje a Montiel. Y fui muy bien recibido por los colegas. Recuerdo que Juan Montiel se acercó, me dio un abrazo y me agradeció, de hecho, gracias por tocar los temas de mi tío, dice él. Y me manifestó también que Montiel era una persona que tenía mucho querer acá por esa región de Brasil, que siempre venía, y ahí me mostró Juan un par de pertenencias, esas pertenencias que ellos suelen llevar a las actuaciones para mostrar a la gente que está en exposición. Y las bombillas de plata y oro que tenía Montiel son bombillas brasileras hechas acá Mirá. en Uruguayana, y esa era su bombilla que él tomaba mates, bien brasilera, recuerdo de eso. Y ahí empecé a hacer contactos, algunos festivales ya me buscaron para tocar, y bueno, después como que me alié, me encontré, porque, como te digo, me sentí muy bien recibido por la gente de Paso de los Libres, y empecé a andar, y ahí ya el maestro Ricardo Escófano, que ya no está, pero en su momento me dijo, tenés que grabar un disco, y me puso en contacto con Abraham Elú, y 2 años después, eso fue en 2012, en el 2014, grabé mi primer disco, y el maestro Ricardo Escófano me acompañó en un par de canciones con su bandoneón. Tuve la dicha que José Ramírez, también ya fallecido, que fue la última guitarra de don Ernesto Montiel, grabó las guitarras. Y ahí empezamos a salir, y gracias a Dios tuve la dicha ya de recorrer los principales festivales de chamamé, por así decirte, ¿no? Como el de Federal, Entre Ríos, el de Posadas, Misiones y la Fiesta Nacional del Chamamé. Ya tuve la dicha de estar en Chajarí, justamente con ese querido amigo Facundo Díaz, en la Feria del Libro. Y siempre estamos yendo, durante el año siempre sale algo por la provincia de Entre Ríos, también por la gracia de Dios.
Renato, para ir resumiendo un poco esta vida extraordinaria tuya, porque se te dieron un montón de cosas sin que vos las busques. Estabas ahí Sí, y te las brindaron lógicamente porque tenías condiciones, porque te dedicaste a trabajar, porque si no esto no sale, si no le dedicas tiempo, esfuerzo, no sale, no es tan fácil como pueden creer algunos. O sea, por eso es que esas cosas se dieron, te llegaron y vos supiste aprovecharlas. Pero si yo te pido hoy que me hagas un balance siendo tan joven como sos, envidiablemente joven como sos, ¿qué es el chamamé para vos? y el chamamé es lo que me desafió cruzar las fronteras y estar más tiempo en una patria hermana vecina que en mi casa, por así decirte. El chamamé fue el que me sacó de mi zona de confort, por así decirte. Es mi forma de vivir, es mi filosofía de vida, por así decirte, porque yo durante el día te puedo escuchar alguna canción ajena a lo que hago a un ambiente gauchesco, pero yo escucho chamamé, yo tomo mate escuchando chamamé, en la ruta con los compañeros que estamos viajando escuchando chamamé. De hecho, uno se despierta ya pensando qué puedo hacer de música, qué canción puedo incorporar al repertorio. Y bueno, por ahí uno se inspira y trata de componer algo también, que es chamamé. Eh, Chamamé es muy difícil, es más, yo te puedo decir así, Gustavo, el chamamé es tan difícil y casi imposible explicarlo porque es una música tan profunda que vos tenés que sentirlo para poder comprenderlo. El corazón. Sí, 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 sí. Sí. Yo no me atrevo a tratar de definir lo que es el chamamé, sinceramente. Lo mismo que las traducciones, por ahí lo que es la palabra chamamé, viste que hay muchas divergencias, que está lindo también, porque es un aporte cultural para enseñanza muy lindo. Pero yo digo, el chamamé una vez que vos lo sientas, no va a necesitar palabras, imágenes para comprenderlo. Por eso que cuando suena un acordeón, una guitarra, un bandoneón, y vos sentís que sin pedir en una persona, sea en una reunión que estamos entre tres, sea en un festival que estamos entre 15.000 personas, que sale un zapucay espontáneo, así, de esa persona que vos escuchás que realmente le hiciste doler algo acá en el alma, yo digo, ahí está el chamamé. Suena el chamamé y el corazón pega un brinco, ¿no? Sí, Es así, es así. sí, sí. Renato, a nosotros nos gusta lo que haces y por eso te llamamos para charlar un poco con vos. Nos gusta y además tratamos de difundirlo y nos damos el gusto de escucharte. Además, elegiste un estilo que es difícil, que es el estilo montielero, complicado, difícil, ¿no? Exigente, muy exigente. Todos los estilos lo son, ¿no? Todos los estilos lo son, tal vez a uno le parece que hay algún estilo como el de Montiel que es más difícil. Elegiste eso y también ese estilo no te lleva a la gente que solamente quiere divertirse, sino a la gente que quiere escuchar, que necesita Sí. escuchar buena música y vos se la das. Así que te agradecemos mucho lo que haces y te agradecemos mucho la deferencia de atendernos y poder charlar con vos y compartir con nuestros televidentes estos minutos con vos. Te mandamos un abrazo grande. Por favor, Gustavo, a todos los puestos, yo te agradezco mucho por la atención, por la referencia hacia mi humilde trabajo, es con mucho amor, con mucho cariño, y sabes que estamos siempre a las órdenes para estas cosas, lo mismo a los amigos. Cuando anden acá por Uruguayán y necesiten algo, el rancho está con las tranqueras abiertas, nomás vengan de a uno, nomás así puedo atender a todos. Pero estamos siempre, un agua caliente para un mate siempre hay, como dijo Julián Cini, ¿no? De rancho chico pero de amplio corazón, Sí, de señor. eso se trata. Y un abrazo grande por medio de tu programa al mundo,
que hoy en día nos ven, ¿no? Por medio del internet, en cualquier parte del mundo nos pueden ver, pero en especial a toda esa gente querida y buena de Entre Ríos, donde cada vez más tengo la posibilidad de aumentar mi número de amistades y puedo regresar cada vez más durante el año. Así que es un motivo de mucha alegría siempre llenar el fuelle de mi acordeón con el aire entrerriano y hacerlo salir en un chamamé por sus voces. Un abrazo grande, Renato. Buena vida y buena música, como siempre. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Abrazo grande, las órdenes. Chao, chao. Renato Fagundes charlaba con nosotros, maestro, jovencito. Mire todas las cosas que se le fueron dando, ¿no? Qué notable. La vida debe ser así. Tenía que ser así. Renato Fagundes.